Pero la tabla le da la razón. Ahora, ¿le dará la razón a final de toda la temporada? No lo sabemos. Yo quiero pensar que sí, pero me da un poquito de dolor que esos 2 puntos hayan quedado ahí, que teníamos que haber sido mucho más contundentes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez, Antonio Bellasi. Como ven en pantalla, ya tenemos hoy aquí con nosotros a un invitado muy especial. Agradecerte, Alex, por la invitación. Para nosotros es un honor, un orgullo tenerte aquí en nuestro podcast, porque me atrevo a hablar en plural por los dos. Eres una referencia no solo para nosotros que estamos aquí en el gremio en Venezuela, sino para muchas otras personas. Gracias por estar en Día de Juego. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Hernán, Anthony. Y bueno, muy contento de conversar y hablar con ustedes, porque siempre para mí me entraña mucho cariño la gente que trabaja con el fútbol nacional, ¿no? Y que trabaja siempre tan cerca del fútbol nacional. Probablemente porque lo viví muy de cerca con mi padre y luego lo viví como en mis comienzos como narrador, como periodista, incluso como futbolista. Y sé, bueno, las dificultades y las miserias por las cuales regularmente tenemos que pasar todos, ¿no? Desde los futbolistas al público. Y siempre yo creo que todos los que hemos estado y hemos trabajado cerca de eso, si a lo mejor sin conocernos, tenemos una afinidad muy especial, probablemente y precisamente porque sabemos las dificultades que genera el trabajar, no por el fútbol nacional, porque eso, sino trabajar en el fútbol nacional es una dificultad que eso, bueno, sabemos de qué está hecho y estamos nosotros mismos hechos probablemente de esa misma, de ese mismo dolor, ¿no? De estar tan cerca de lo que llamamos que es el fútbol venezolano. Alex, cuando tú hablas de ese mismo dolor, entiéndase que para muchos cubrir el fútbol nacional demanda un sacrificio. Yo, por ejemplo, recuerdo hace unos cuantos años que me iba a ver, no sé, un Zamora Táchira, me acuerdo, fui a la final de aquella de Chuy Vera contra Jorge Luis Pinto, y bueno, y muchas veces era de tu bolsillo, porque es muy poca la retribución que de repente puedas sentir en ese momento, pero hay un intangible que tiene que ver con tu formación, con tu crecimiento. ¿De cuánto sacrificio está hecho el tema de llegar a los medios de comunicación desde abajo? Bueno, mira, yo creo que siempre se utiliza, primero, bueno, es lo que más cerca tiene, ¿no? Yo incluso no arranqué ni siquiera por el fútbol nacional, sino arranqué por el fútbol de salón. Fue mi primera gran oportunidad para poder trabajar como narrador de fútbol. Yo narraba dentro de la Liga de las Furias de Caracas. Era todavía mucho más complicado, más allá de que tenía, bueno, un presupuesto interesante, un presupuesto importante que te ayudaba, que lo estábamos hablando ahora fuera de micrófono, para poder viajar, para poder asistir, sí, para poder estar en el mismo lugar. Era una fiebre que se vivía en aquellas épocas, en los años 90. ¿Viviste ese mundial de finales en los años 90, ese campeonato? Lo vi, yo estaba en Venezolana de Televisión, yo grababa en aquella época goles de Europa en off, y lo vivimos. Todavía no era narrador, pero yo estaba como, digamos, detrás de las cámaras, grabando, editando. Eran mis comienzos. Y lo viví con gran emoción. Luego, a los 2 años o al año y medio, fue cuando tengo la oportunidad de ser narrador de las Furias de Caracas a nivel nacional, en su circuito. Y claro, eso era, bueno, para mí una gran recompensa. Es lo que tú dices, ¿no? Que siempre nos da la oportunidad de foguearnos, lamentablemente. Yo espero y tengo esa esperanza que, bueno, a lo mejor ahora que podamos ir a un mundial, eso casi con toda seguridad, en caso de que logremos conseguir asistir a un mundial, eso va a repercutir directamente en el crecimiento del fútbol venezolano. Claro. Mira, yo, por ejemplo, que aquí está un poco estigmatizado el deporte del golf. Yo juego mucho golf en España. Es un golf bastante popular. Todo lo contrario a lo que es aquí en Venezuela, que es un poquitito más elitesco. En España el golf es muy popular. Hay parques públicos de golf, sí, de hecho, claro, ¿no? Y entonces todo eso se ha conseguido gracias a Jon Rahm. Y el éxito de Jon Rahm como golfista a nivel mundial y todo lo que ha obtenido, el Major que acaba de ganar, sí, haber sido el mejor del 2021 y todo eso, ha generado, bueno, una explosión muy importante del golf en España, ¿no?
Yo creo que con el fútbol va a ocurrir algo igual. Si Venezuela llega a ir a un mundial, pues todos los equipos que están incluidos entre la primera división van a conseguir una mayor valoración, van a ser más participativos y eso puede redundar, por supuesto, en el trabajo de todos los que trabajan y viven del mundo del fútbol venezolano. Más allá de esas dificultades, ¿qué valor agregado da el sentido de pertenencia al momento de trabajar? Tomando en cuenta, tú ya tienes muchos años en España, obviamente trabajando con transmisiones internacionales, una trayectoria muy, muy importante, pero de lo que tú recuerdas, coberturas además de selección nacional o de equipos, incluso a nivel de clubes venezolanos, si has tenido la oportunidad, más allá del nivel futbolístico, ¿cómo lo vives tú como venezolano? Que me imagino que haya una diferencia, ¿no? Cuando lo hacía, ¿te refieres tú? Sí, claro. Sí, bueno, muy emocionante, muy emocionante. Mi primera participación, mi primera aventura fue en la Copa América del 95, perdón, en Uruguay. Tuve la decisión y la aventura, creo que es la palabra, de ir a una emisora de radio, comprar los espacios como productor independiente, buscar unos clientes e ir a narrar a la selección de Venezuela en Uruguay. Una experiencia tremenda. Bueno, un sacrificio innombrable, porque fue muy duro, perdí mucha plata, me salieron malas cuentas, era muy joven, era muy jojoto. De hecho, bueno, no solamente perdí dinero, sino además perdí el esfuerzo de poder retribuirme a mí, no solamente económicamente, sino con la satisfacción de poder haber hecho un buen trabajo, porque terminé durmiendo en un burdel, porque no tenía dinero. Wow. Sí, era un hotel pero muy malo en Montevideo. Recuerdo el nombre se llamaba Bucios. Era un hotel de prostitutas. O sea, sí. Dormía ahí en un hotel de prostitutas. Era lo que me alcanzaba para eso. Pero fue una satisfacción tremenda porque pude vivir muy joven lo que era narrar y tuve la alegría de poder narrar un partido de Venezuela en el propio terreno de juego y yo como comenzando como narrador, ¿no? Recuerdo además que la experiencia fue muy, muy intensa tecnológicamente porque acababan de salir los celulares. O sea, era un celular gigante con 2 baterías gigantes, era más o menos un mamotreto de este tamaño, que tenía un cable, ¿no? Y tenías que enchufarlo, porque las baterías, es decir, era celular, pero tenía que ir enchufado porque la batería no te daba para los dos. Claro, tenía autonomía, pues. Claro, tenía autonomía. Y de hecho la autonomía que te generaba era complicado porque la autonomía cargaba o sea, mientras tú estabas enchufado, él cargaba la pila y la pila se utilizaba. Lo increíble era que como había muy pocos celulares de aquella época, la señal era muy constante, no se caía. Ok. Era increíble. Y además, el tiempo de emisión del celular era de un número que era mecánico, era del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Eran 3 numeritos que se iban moviendo. Tac, 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 mira. tac, tac, tac. Entonces yo sabía que yo había comprado, tú hacías como una especie de prepago, y yo tenía acá, por cada partido no podía, como no tenía cuenta en Uruguay, yo prepagaba 120 minutos. Yo tenía 120 minutos. Si yo hacía la previa, el partido y el postpartido, tenía que hacerlo eso en 120 minutos. Claro. Llegaba una entrevista especial y no la podías hacer. No, especial no, porque yo tenía todo ahí. Yo narraba era era... O sea, era... Alámbrico. O sea, Alámbrico. No, sí, era alámbrico. Ajá. Era con auricular de los antiguos. Se clavaba así como los de Mr. Claro, los viejos teléfonos de Sí, casa. de recepcionista. De recepcionista, así un cuadrado, un bloque cuadrado así gigante. Tú levantabas así y era digital, send. Yo recuerdo en la primera vez que lo hice, porque yo no tenía o sea, nunca había utilizado un celular. Y cuando yo hice y me atendieron a la emisora, me dijeron aló, decía Dios, yo temblaba la mano. Claro. Decía aló. Entonces, me acuerdo que se llamaba Humberto, sí. Oye, se escucha perfecto, pana. Bueno, aquí estamos. Y claro, era Venezuela-México, Venezuela-Paraguay, en Punta del Este. El único difícil fue el primero, que nosotros inauguramos con Uruguay en Montevideo. Ajá. Y luego vamos a Punta del Este y hacemos contra Paraguay y contra México, si no me equivoco. Y contra México nos roban el partido, hay un golazo ahí de Gaby Miranda. Bueno, lo bonito de todo eso es que yo decía, Dios, pero, o sea, estoy en un celular, era así como que estoy en el futuro. Y yo narraba con mi partido, y pues yo le decía al tipo en el intermedio, tú cada 5 minutos
dime que, porque yo no sé si se cortaba. Si va todo bien, dime que claro. estás ahí. Claro, porque además en esa época no era como ahora que a lo mejor se caía o había un tono, un tup, 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 tup. Yo no sabía si yo estaba al aire o no estaba Claro. al aire. Y él te va a dar ese feedback cada cierto tiempo. Claro, yo no tenía retorno. Entonces el tipo me decía, o sea, después me levantaba el teléfono, me decía, o sea, él estaba en un teléfono que tenía una línea muerta, se levantaba el teléfono y me decía, todo perfecto, todo perfecto. Yo lo escuchaba. Y decía, coño, que es pinga. ¿Tuvo repercusión eso a causa de tu trabajo cuando Sí, llegaste? tuvo mucho, porque además yo recuerdo, que no lo digo de mala manera, pero siendo yo mucho más joven que, ¿cómo se llamaba? Los que narraban en Unión Radio, que era Edgardo Brones y Daniel Chapela. Ajá. Ellos narraban para 1090, en aquella época era 1090, Radio 1090, 1090 Noticias, y ellos iban con línea muerta, o sea, línea muerta era... Claro, es la estabilidad de una señal durante todo el partido. Línea muerta, y ellos dos estaban ahí con una super consola, y yo estaba con mi celular. Con tu cachito ahí. Cachito ahí, tenía ahí 2 clientes, 3 clientes, fulanito, venganito. Tú solo, además, sin ¿Te acuerdas de los clientes? Solo. Bueno, un cliente de una agencia de viajes que me pagó el vuelo en Baric. Yo fui en Baric. Yo hacía Caracas, Sao Paulo, Montevideo. Era una línea, una agencia de viajes, no me acuerdo, quedaba ahí por la Castellana, creo. Que el tipo me dijo, sí, hombre, toma. Martín Polar, que me ayudó, por supuesto que sí. Martín Polar, que se llama Martín Polar, claro, yo ahí tenía el enchufe de mi papá, porque mi papá era la corazón Martín Polar, y yo le dije a Ivana de Guerrero, que era la época ella era la gerente, era la Carlos Martínez, digamos. Carlos Martínez de ahora, claro. De la época, sí. Y otro cliente, que no me acuerdo cuál era un cliente pequeño. Pero bueno, magnífico, además que era muy auténtico porque la gente de Uruguay conocía a mi papá, mucha gente, porque mi papá siempre ha tenido una gran afinidad con el fútbol uruguayo, porque mi papá fue, bueno, miembro del Galicia, y el Galicia de los 70 tuvo una influencia y una migración de futbolistas uruguayos extraordinarios por la dictadura que había en Uruguay en aquella época, y vinieron a jugar a Galicia, Pepe Sacía, bueno, todos los grandes uruguayos. De hecho, mi papá escribió una vez debería de buscárselo, mi papá escribe, mucha gente se pregunta a quién nos parecemos nosotros, ¿no? Y nosotros realmente nos parecemos a los uruguayos. Por supuesto, estableciendo las diferencias, o sea, entiéndaseme bien, ¿no? Porque nosotros tuvimos una gran influencia la educación nuestra, mucha o poca que hemos tenido dentro del fútbol, o la escuela, mucha o poca que hemos tenido del fútbol, ha sido el fútbol uruguayo. Probablemente esa sea la razón porque siempre nosotros hacemos un buen partido a los uruguayos. Por supuesto, somos a lo mejor una ínfima parte de ese poderío con el que juega el fútbol uruguayo, esa fuerza, bueno, charrúa, que algunos le dicen. Pues Venezuela tiene un poco de eso. Y los uruguayos que se afianzaron en Venezuela, Carlitos Maldonado, por ejemplo. Carlitos Maldonado, eso ya vino incluso después, pero toda la época de los 60, finales de esos 50, 60 y 70, había una gran cantidad de uruguayos, pero muchísimos, de los grandes uruguayos que pasaron por aquí. El Chueco Santos, ese Pepe Sacía, bueno, muchos ahora que no me acuerdo, Tavares, que es Tavares, el papá de Tinchel. Exacto, familia de Tinchel. El profe. Del maestro Tavares. Del maestro de Oscar Tavares, sí, Washington. De Oscar Washington. El primo, el hermano, bueno, ahora se me va la cabeza. El que estuvo en Galicia, el gordo Rabel. El gordo Rabel. Bueno, tantos y tantos uruguayos que pasaron, muchísimos, pero yo no me acuerdo ahora. Me pasó un reportaje de todos esos uruguayos que han influido. Eso, claro, toda esa gente conocía a mi papá, y cuando yo iba por allá, yo iba a bares tradicionales de fútbol y me decían, no, de hecho que ya habían vuelto, me decían, este es el hijo de Candal. Y había muchos uruguayos que se acercaban a mí, tu papá, lo máximo y tal, no sé qué. Bueno, la vinculación que hubo mi papá con el Galicia, ese Galicia fue muy grande gracias a todos los uruguayos. Y bueno, eso es un poco, bueno, disculpa que me extienda, No, pero no, para nada. parte, El espacio es para eso. un parte de lo que fue mi primera gran experiencia narrando una Copa América en Uruguay, que hicimos una Copa América preciosa de verdad. Si no me equivoco, el técnico era Eduardo Borrero, puede ser. Creo que sí era Eduardo Borrero. Bueno, era la época de Gerson, de Gaby, de Stalin. Stalin hace un partido contra Paraguay, contra México, soberbio, tremendo. Jugábamos muy bien al fútbol, teníamos una gran selección, lamentablemente, bueno, teníamos esa deficiencia, ¿no? Que ahora parece que se han disminuido, se
se han acortado y que, bueno, jugamos de otra forma, de otra manera. En términos de identidad, de personalidad, ya que estás tocando el tema, ¿cuánto ha crecido la selección venezolana? Porque yo creo que para una persona como tú, que ya lo relatas, desde finales de los 90 has tenido una toma de contacto con la selección nacional. ¿Cómo ves a la Vinotinto de hoy? Y creo que puede servir de abreboca al punto principal de este episodio, ¿no? Analizar hoy en día a la selección nacional. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no tanto? ¿Qué queda por mejorar? ¿Qué crees tú que no has cambiado demasiado en los últimos años? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes qué pasa, Anthony? Que yo siempre he sido muy crítico con el tema de la selección, porque la selección, y Hernán, no hay mucha diferencia de las otras a las de ahora. O incluso pudo haber mejores selecciones antes que ahora. Por talento incluso, dices tú. Por talento incluso, pero es que el problema no es eso. Yo creo que ahora estamos un poco mejor y somos más competitivos porque los jugadores de la actualidad trabajan mucho más afuera y tienen un mejor nivel físico, un mejor nivel alimenticio, mejor liga, una mejor liga, un mejor nivel mental, y eso redunda en una mejor actuación a nivel grupal dentro de la selección. Pero ahí no está la base de la circunstancia, porque eso va a depender mucho. Si tenemos un momento ahora, Yángel Herrera. Hemos sacado un jugador extraordinario como Yángel, que juega en una liga española que le da una competitividad extraordinaria, con unos grandes dietistas, preparadores físicos, entrenadores, una vida a un nivel importante, una exigencia de opinión pública importante que lo hace ser un jugador competitivo, y cuando llega aquí ayuda mucho a la selección. Y ahí es donde tú ves, cónchale, que la cosa mejora, ¿no? Se mejora ahí, mejora, entonces, con Darwin pasa lo mío, con todo lo que ha tenido Rondón pasa lo mismo, o sea, claro, ahí parece que se juega mejor. Pero ahí no está la realidad, el centro, el epicentro de lo que tiene que ser mejor o peor. Yo siempre he señalado que todo esto tiene que venir a través de los equipos y nunca nos hemos preocupado con las circunstancias y la situación de los equipos. Nosotros no somos protagonistas en América con los equipos, no lo somos. Entonces el día que lo seamos, ahí es donde va a venir la verdadera gran relación del crecimiento de la selección. Tú hablas de los clubes venezolanos, evidentemente. Claro, obviamente. Salud. Gracias. Salud, siempre Gracias, bienvenido. Aquí en Gran Horizonte, bueno, bien atendido, Alex. Muy bien. Gracias, Gran Horizonte. A la orden siempre. Mira, pero... O sea, vamos a ver, el Ecuador. Claro. El momento de es un ejemplo, es un reflejo de su liga. No te digo nada más. Sí. Suramericana, Libertadores. ¿Cuándo nosotros hemos sido protagonistas en Suramericana y Libertadores? Nunca. No, y también como Ecuador, por ejemplo, protege el talento para que no se vayan tan rápido y que puedan quedarse en sus equipos para madurar y competir, ¿no? Básicamente es el ejemplo, Hernán. Ecuador ha sido protagonista en Libertadores y en Suramericana. ¿Qué significa eso? Que detrás de eso hay un trabajo importante Estoy de acuerdo. nivel de clubes. Sí. Entonces ese nivel de clubes repercute en la competencia para generar mucho mejores jugadores a alto nivel, seleccionables. Nosotros somos lo que somos. Y lo que salen, y lo sabes tú, orgánicamente, sí. Orgánicamente. Salen orgánicamente. Salomón Rondón. Bicho grande, tal. ¿Qué? ¿Crees que es un tema de voluntad tomando en cuenta la realidad de Venezuela sin entrar en lo espinoso del tema? Es Claro, decir, yo tal creo vez que Ecuador es un poco tiene de más todo. Sí, un poquito de todo. Es claro. un poco de todo. Tampoco Ecuador es que... No, bueno, primero tradición. No tenemos la tradición futbolística. Okay. Segundo, la poca tradición futbolística que hemos tenido ha sido mutilada. O sea, San Cristóbal ha sido una de las grandes cunas del deporte, ha sido mutilado. Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz. Puerto Ordaz ha sido una de las grandes cunas, el Oriente ha sido una de las grandes cunas. Maracaibo ha sido un gran semillero dentro del fútbol, ha sido mutilado. O sea, aparece un gobernador, hace un equipo, desaparece, hace un alcalde, aparece otro equipo, y eso más o menos, los ocho son tan amantes del fútbol, me refiero a Trujillo, Mérida y San Cristóbal, que ellos más o menos ahí aguantan su cosa, ¿no? Y el Caracas que ha crecido y que eso ha formado una especie de un nicho. Un nichitico ahí, una selva que están ahí todos metidos, los de la barra, que están ahí todo el tiempo, o sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, sí. Empujando y aguantando el equipo y presionando al equipo, que se hagan bien las cosas, y eso ha ayudado. Pero el resto, o sea, si mañana, pues, Philip se dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy cansado. No, desaparece el equipo. No puede desaparecer el equipo.
¿Me explico? Sí. Y eso pasa en todo. Y eso, entonces no hay, o sea, falta más tradición, falta más ayuda, falta más respeto. La federación que proteja eso, porque yo creo que es lo que tiene que proteger. O sea, la federación de agarrar y decir, señores, tenemos que hacer un torneo corto. No tenemos 20 equipos para hacer un torneo, no tenemos 20 equipos. ¿Entiendes? Si tú haces lo mejor, un torneo de 12 equipos, a lo sumo 14 equipos, va a ser un equipo más competitivo, más económico y donde va a haber mejores jugadores. Y más estable, por más lo que dices estable. tú. Y así te puedo sacar un sinnúmero de cosas que vaya en pro de un único objetivo, es que los equipos crezcan, que los equipos sean efectivos, que los equipos tengan dinero. Si la Libertadores y la Conmebol te está dando dinero, ese dinero tiene que redundar otra vez en generar nuevas cosas, pero no sé. Te repito, el día que los clubes estén bien y se preocupe la Federación Venezolana por trabajar con los clubes y los clubes sean protagonistas dentro de la Copa Libertadores y dentro de la Sudamericana, ahí es cuando la selección, claro, y llega la selección y dice, oye, ¿qué tengo aquí? No, tengo este equipo que es La Guaira. La Guaira fue semifinalista de la Copa Sudamericana. Y el Táchira jugó la final de la Copa Libertadores. O sea, si el Táchira juega la final de la Copa Libertadores, indefectiblemente va a tener 2 o 3 jugadores del patio buenos. Claro. Más, incluso en la selección. Claro, más los 2 o 3 jugadores que vas a tener en Europa buenos, más los 2 o 3 jugadores que vas a tener en la MLS bueno, haces una buena cosa. Creo que está pasando en la Perú. Perú pasó algo ahí que está pinchado. Está pinchado. Hay un vacío generacional está también de talento. Está pinchado tremendo, pero está pinchado en todo. Pero se va a recuperar. Sí, bueno, lo decía el técnico de Perú incluso. Venezuela pasó por un proceso un poquito antes que nosotros. Y creo que se refiere al recambio generacional y de cómo pisaron fondo. Venezuela llegó a pisar fondo. Mira, sin ir muy lejos, yo hoy revisaba los números de eliminatoria anterior. Venezuela logró 10 puntos en la eliminatoria Qatar 2022. Hoy estamos a 1 de superar, o de igualar, mejor dicho, ese registro. Entiendo que apenas llevamos el 33% de los partidos disputados. Entonces, te habla justamente de cuánto a veces hace falta mirar hacia atrás, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto influye el país? Porque, bueno, alguien dirá, mira, la economía de Brasil es superior a la Argentina, por eso ha sido dominador en los últimos años de la Copa Libertadores, a mayor plata, mejores jugadores. ¿Cómo también influye el país para adecuarlo a lo que todos soñamos, que es una liga más competitiva, más sustentable y que además tenga una estructura mucho más acorde a lo que queremos todos, que es no solamente llegar a un mundial que sea un one hit wonder como los temas musicales, ¿no? Sino que se mantenga en el tiempo. Mira, yo me fijo mucho en el béisbol. El béisbol está muy bien pensado. Más allá de que, bueno, a veces hay poca gente, ayer en el Caribe Leones había poca gente, por ejemplo, otro día y tal, pero por lo general está muy bien estructurado desde su pensamiento como un negocio. Entonces aquí estamos como siempre tirando tiros por un lado y para otro, tiros por un lado y para otro. La liga, yo no sé si, no quiero ser crítico porque no quiero ser crítico con ellos de que a lo mejor no lo han hecho bien o lo han hecho mal, pero yo he visto esto históricamente siempre. O sea, yo recuerdo las reuniones en Mata de Coco de la liga en la época de los años 70, me llevaba mi papá y yo veía esas peleas que había y los problemas que había y siempre y nunca. Y era una economía mucho mejor que la de más ahora. Benevolente que esta, claro. Claro que se ponían de acuerdo. El único momento medianamente bollante que vimos fue en aquella época dorada del Marítimo, que daba la sensación que de verdad la cosa avanzaba. Y teníamos una infraestructura sin estadios y todo eso. Oye, yo creo que sentándose y decir, vamos a hacer un producto donde todo esto no importa a los equipos en cuanto a sus resultados, sino que importe el producto general. Después que gane quien gane, pero que cada uno pueda sacar provecho. Y da rabia que, por ejemplo, en Puerto Ordaz haya tantos y tantos equipos y tantas escuelas y tan buenos jugadores que salen de ahí y se desperdicien, ¿no? Mismo en el oriente, ni hablar en Zulia. En Zulia hay grandes jugadores. Y bueno, ya los 8, bueno, claro, es tremendo. No, y aquí en Caracas se está haciendo un buen trabajo. Sí, de acuerdo, pero la ironía en Puerto Ordaz, Mineros desciende incluso ahora, este año. Y el que queda es Angostura. Pero un equipo tradicional, y era un poco lo que tú mencionabas anteriormente, no hay una estabilidad que incluso impide que se genere arraigo.
Porque entonces yo recuerdo, y creo que para todos es un ejemplo obvio también, Unión Atlético Maracaibo. Ilusionó Unión Atlético Maracaibo con algunos resultados internacionales importantes, aquel partido con Boca Juniors, el golazo de Miki Mea Vitali, y cuando la gente, por decirlo coloquialmente, le va agarrando el gusto al equipo, genera sentido de pertenencia, algún tipo de arraigo, se identifica con la institución, de la noche a la mañana desaparece. Entonces también es como exigir demasiada nobleza del fanático para que vuelva a ir al estadio, para que se vuelva a enamorar. La gente se cansa también. Sí, Maracaibo fue terrible. Aquí el Real Sport que tuvo esas opciones para hacer un tal. Lo que pasó también en Guarenas y Guatire. Sí, yo lo he vivido. Yo fui bueno, no sé qué nombre ponerme, gerente, vicepresidente del Galicia en la época con Mon López. Subimos 2 veces de segunda a primera, jugamos 2 temporadas en primera, nos fue muy bien. Viví la dificultad que genera, buscamos publicidad, hicimos todo lo posible para que tuviéramos y nos fue muy bien dentro del punto. Era imposible. No había un ordenamiento estratégico y pensante de poder sacar desde el punto de vista mercadológico adelante un producto como es el fútbol, que vende. No existía nadie ni nadie. Más bien todo lo que teníamos eran trabas. Claro. En ese campo no se puede jugar, este vestuario no sirve. Pues si tú me dijeras a mí que yo tuviera una maca aquí de billetes para decir, bueno, voy a comprar otra. No, éramos lo que éramos. ¿Qué podemos hacer? Nos puedes ayudar con gente, con publicidad, con dinero, con tipo de influencia cuando sabíamos que la federación recibía dinero. Y todos eran peros, no. O sea, ni un balón. No, tenés que obtener categorías inferiores, tenés que tener tantos balones para los muchachos, pero sí, pero es que no tenemos nada, nos tenemos que ir en autobús para allí. Claro, no te puedes divorciar de la realidad. Claro. Y no es que ayúdanos que me vas a dar tú la plata, ayúdanos porque yo sé que tú tienes plata de la FIFA y tú nos puedes echar una mano. O tú puedes hacer algo para que esto sea nunca más viable, nunca. Oye, bueno, lamentable escucharlo. Vamos a quitarnos el mal sabor de boca un momento. Sí, no, por favor. ¿Qué balance haces, hablando de lo netamente futbolístico, de estas 6 fechas, de este año de la selección? Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien desde el punto de vista deportivo. Ha sido una gran apuesta por parte del presidente de la federación con lo del Bocha, porque yo creo que fue ahí valiente. Yo lo entrevisté a él y le pregunté exactamente eso, no porque el Bocha no tuviera la suficiente capacidad para poder manejar la selección, sino que si en caso de que fallara, tú como presidente de la federación le puedes achacar que la culpa es del técnico. Pero cuando traes un técnico que no tiene un bagaje internacional importante, como era, por supuesto, por el ejemplo Pekerman, te quedas tú como el que da la cara. Y aquí cuando vaya mala cosa, no le van a echar la culpa a la Bocha, sino le van a echar la culpa al presidente de la federación. Entonces, yo creo que ha sido una gran apuesta por el presidente de la federación, que le está saliendo bien. Hasta ahora le está haciendo bien, con sus aciertos y con sus errores, que eso es indudable. Eso no se puede quitar, uno lo va a tener todos los técnicos van a tener aciertos y errores. Pero yo creo que hasta ahora ha sido mucho más los aciertos por parte del Bocha, sobre todo, no en el término estratégico ni táctico, yo creo que ha sido muy acertado en el manejo del grupo. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que todo el mundo está muy contento, no ha habido sorpresas de convocatorias. A lo mejor puede haber una que otra discusión de uno u otro jugador, pero por lo general las convocatorias han sido todas completas, ha habido tranquilidad en el grupo, ha habido compromiso en el grupo y eso el Bocha lo ha sabido manejar. Su forma de hablar ha sido coherente, no ha sido exacerbado en cuanto a las declaraciones, más allá de que, bueno, uno u otro periodista le puede hacer una pregunta incómoda, él nunca se ha alterado y eso ya ha ayudado mucho al grupo. Y luego sus decisiones han sido, por lo general, muy bien, bueno, buenísimas, que yo creo, ¿no? Súper aprobado. 4º lugar al cierre de este 2023. Así que estamos en un buen camino. Yo lamento mucho, hay gente que, bueno, que me ha criticado porque yo dije que deberíamos haber ganado frente a Ecuador. Cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que teníamos que haber ganado frente a Ecuador. Era un partido ganarle a Ecuador. Creo que los 2 partidos terminaron siendo ganables, ¿no? Sí, pero el partido frente a Perú
es un partido más complicado. Yo sabía que iba a ser un partido complicado. De hecho, fíjate que comenzamos perdiendo. Sí, ¿no? y superados ampliamente además. Y en esa derrota parcial, el que tú logres el empate es un éxito. Porque el partido yo lo veía perdido. Sobre todo por el primer tiempo, lo que dice Anthony, ¿no? O sea, estaba perdido. El primer tiempo fue el peor de estas eliminatorias de Venezuela. Ahí podemos estar de acuerdo. El peor. Y lo que tú dices, según ese contexto, el empate es un regalo. Es un regalo. Ahora lo ves en la planilla con respecto a la posición de Perú Sí. y habrá quien pueda pensar que no fue bueno. Sí, pero Perú es una selección en su casa para nuestro nivel con una dificultad extrema. Sí. Yo creo que si tú quieres sacar pecho de ir a un mundial, no tienes que ganar en Lima, tienes que ganar en casa con Ecuador. Bueno, de hecho, yo creo que para mí, una de las cosas más valiosas de la selección Vinotinto es la capacidad de reaccionar. Cuando perdía contra Chile, supo corregir y buscar el partido. Cuando perdía contra Brasil, me acuerdo. Porque una de las cosas que incluso dijo Néstor Lorenzo cuando le ganaron a Brasil, cuando Colombia le ganó a Brasil, dijo, cuando tú buscas el empate contra Brasil, es muy probable que te llegue el segundo gol antes que te llegue el empate. Y a Venezuela justamente buscó el empate cerca del final, lo consiguió. Pero además de eso, lo que pasó contra Chile. Chile por momentos controlaba el partido aquí en Maturín. El primer tiempo fue parejo, el primer tiempo, y Venezuela fue reaccionando. Ayer, en ese partido, esto se está grabando el miércoles, ese partido contra la selección de Perú, lo que más me gustó fue la capacidad de reacción que tuvo la selección, sobre todo en la segunda parte, para generar ocasiones, para asociarse mejor. Perú no gozó de muchas oportunidades en el segundo tiempo. Sabiendo que tenía que haberlas hecho. Claro. Urgido, claro, Sí, sí. por su propia situación. Porque el punto es mucho más conveniente para Venezuela que para Perú De por hecho, la situación en la que está. terminaron jugando la Padula y Guerrero en algún momento, los dos juntos, ¿no? Y Sí. se notaba... No, y metieron a Castillo Por y eso, a la André Pesola. Carrillo, sí. La Pesola, la Mesola. La ¿cómo se Padula. llama? La Padula. No, el otro. Ajá. 17. Franco... Sí, Sí, era la Pesola de un nombre italiano. un Ajá. muchacho joven, La- sí. la- Carrillo, o sea, tenían 4 delanteros, terminaron el partido con 4 Sí. delanteros, quitaron el central y el lateral a Pedro Álvaro. Aquino y a Aldo Corso, sí. Álvaro, no. Marcos López y... Marcos López y Pedro y Aquino. Aquino. Sí, Sanelato. Sanelato, Carrillo, La Padula y Paolo. Flores y Paolo Guerrero, o sea. ¿No percibes a veces que lógicamente por unos resultados positivos, tal vez desde el aficionado y viniéndose arriba un poco en esa ilusión, identifican los rivales incorrectos? ¿A qué me refiero? Tal vez haya gente que pretenda o espera que Venezuela gane todos los partidos en esta eliminatoria y que esté peleando en la parte alta de la tabla, cuando tal vez tú entre líneas lo decías hace algunos minutos, en función de nuestra propia realidad, lo cierto es que nuestros rivales son otros y no está mal entender pragmáticamente hablando que hay que buscar los resultados y que la realidad apunta a un quinto, a un cuarto lugar en el mejor Sí. de los escenarios, y sexto también estaría bien, que va directo al Mundial. No, bueno, fíjate tú, ahora como está la tabla, yo creo que está clarito, ¿no? La circunstancia y la situación de Brasil es anómala, Y va a cambiar va a seguramente. cambiar. Eso ya te genera Un puesto menos. un puesto menos, porque va a tener que bajar Venezuela, que está en el 4º lugar, Claro. ¿no? Ecuador, de no haber sido por la sanción, estaría más arriba. Ecuador en este momento, en pocas palabras, Brasil, Argentina y Uruguay van a estar arriba, son 3. Colombia y Ecuador van a estar arriba de Venezuela, Correcto. sobre todo por lo que ocurrió ya en Venezuela. Por eso es que yo digo, si Venezuela le gana a Ecuador, es la demostración de que yo voy a ir a un mundial. Era uno de los pocos Si yo quiero ir a un bajables, si cabe el mundial, término. claro, si yo quiero ir a un mundial, yo le tengo que ganar a Ecuador en casa. Por muy buen que esté Ecuador. Colombia, bueno, Colombia es el clásico, que para mí es un clásico que está ahí, que se liman las diferencias. Y ya el resto, Colombia, Argentina, Uruguay y Argentina, Argentina, Brasil y Uruguay, son Argentina, Brasil y Uruguay, que le puede sacar un resultado como le sacó Venezuela, que fue el gran resultado, el gran punto que hizo Venezuela. Entonces, resumiendo, Venezuela va a estar entre el 6 y el y medio, el 6 y el y medio, Totalmente de el acuerdo. 6 y el y medio. Si lo hubiéramos ganado al Ecuador, estuviéramos en el 5 y el y medio, en el 5 y el 6, mejor dicho, entre el 5 y el 6. Ahora estamos en el 6 y el 6 y medio. Entonces, si estás en el 6, 6 y medio, ¿qué ocurre? Brother, no te puedes equivocar más en casa. Si tienes un mal día y te gana Bolivia, estás listo. Estás peligrando, tu vida peligra.
No, bueno, exacto. Uno Puede asume, venirte Bolivia y te puede ganar. uno asume dentro de estos cálculos optimistas que no tienes que ganar la Bolivia en casa. Pero puede pasar, lo que te quiero decir, claro, en ¿entiendes? estas eliminatorias sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que con Ecuador tienes que ganar para tener un colchón constante de poder mantener esa diferencia. Además, si tú eres un equipo mundialista, si nos creemos mundialistas, le tenemos que ganar a Ecuador. Yo pongo un ejemplo siempre. Todas las selecciones del 2018 que fueron al Mundial, todas, sin excepción, si jugaran con Ecuador un partido de local, le ganarían o pensarían en ganarle. De hecho, Ecuador queda eliminada. Pero tú dices pensarían en ganarle. ¿Te parece que el planteamiento hacia el segundo tiempo tal vez no fue en esa dirección? ¿Fue más en proteger el empate? Sí, puede ser. O sea, no, yo creo que por lo general no se salió pensando en ganar. Ok. Fue la sensación que se transmitió. Sí, que fue más pensando en que no podíamos perder este partido. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a ver. El equipo trabaja bien desde ese punto de vista. Y está funcionando. Aguanta bien los resultados. Está sacando un buen cero en la portería. De hecho, este gol nos fastidió un poco porque veníamos con otro cero, ¿no? Y ahí trabaja muy bien el Bocha. Ahí trabaja muy bien el Bocha, desde atrás hacia adelante. O sea, de que no me van a marcar goles. Y después si puedo marcarlo, ok. Es como un tipo muy Atlético de Madrid, ¿no? Muy cholo. Bueno, Farías era un poco así, también se basaba mucho en la pelota parada también y trataba de tener solidez defensiva, que yo creo, entendiendo el capital humano con el que encuentra la selección, es normal que un técnico apele a eso, porque normalmente Venezuela no va a ser una selección propositiva ante el rival, tal vez ante Perú en casa sí, o Bolivia en casa sí. Yo creo que con Ecuador debería haber sido un poquito No, estamos más. de acuerdo, pero a Argentina o a Brasil no le puedes jugar así, o a Ecuador, o a Uruguay incluso, es más complicado. ¿Sabes qué? En la zona mixta, después del partido, los jugadores me decían, la impresión que les daba a ellos, además de la amargura, porque ellos querían ganar el partido, me decían, mira, no nos vamos contentos con este punto, evidentemente, empatar es mejor que perder, pero decían, nos tenían muy bien estudiados, o sea, casi todos coincidieron en que los tenían muy bien estudiados los ecuatorianos a los venezolanos y que de una u otra manera sienten ellos que neutralizaron sus mejores posibilidades a partir de eso, ¿no? Y habla de lo disputado que terminó siendo ese partido, porque tampoco estuvo como que muy claro ni para Ecuador ni para Venezuela. Se anularon como mutuamente, algo así. Sí. Yo creo que Ecuador le favoreció el empate, fíjate tú. Y bueno, el técnico lo valoró. Lo dijo así, Félix Sánchez Vaz. Dijo nadie, o sea, es un resultado positivo, el primer resultado positivo que sacó una selección visitante. Y bueno, y para el Bocha tener un partido con un 0 y un punto, bueno, la tabla le da la razón. Sí. Ahora, ¿le dará la razón a final de toda la temporada? No lo sabemos. Yo quiero pensar que sí, pero me da un poquito de dolor que esos 2 puntos hayan quedado ahí, que teníamos que haber sido mucho más contundentes. Tal vez en perspectiva adquieran otro matiz, como dices tú. Y si de repente, por ejemplo, el empate con Perú, que tú dices que fue bravo y positivo en este caso, si a Perú se le gana en casa, el empate en Lima se daría por bueno en perspectiva, en el futuro próximo, me explico. Y con Ecuador, si le empataste en Quito también, bueno, le empate en casa. O si le sacan los 3 puntos a Bolivia ya visitándolos en La Paz. Bueno, el año que viene... el calendario es durísimo. Durísimo. recibimos a Uruguay, Argentina y a Brasil, y vamos a La Paz, vamos a Santiago y vamos a Asunción, a Paraguay. No, Argentina es en casa, Uruguay en casa y Brasil en casa. Y los que son fuera es Bolivia, Chile y Paraguay. O bueno, Paraguay-Chile, en ese orden. Oye, sacar cuentas ahí está complicado. Yo diría al menos unos 6 punticos. Y producto de algunos empates, una victoria de repente en La Paz. Yo creo que Venezuela está ya para trabajar y ganar en La Paz, como ya se ha hecho en el pasado. Y cómo cambia todo, ¿no? Porque siempre lo que nos estamos acostumbrados es que la primera... El sub y baja. El sub y baja, sí. Hemos visto un Perú desastroso y terminó jugando un repechaje. Sí. Por ejemplo. Que justamente pasó así. Tuvo una muy mala primera vuelta y después... El Ecuador era líder, ¿te acuerdas? Sí, ganó todo en Quito, se dio el lujo de ser un desastre visitante, igual fue al Mundial. Después fue el Mundial, pero bueno, estuvo... peligrando cuando el tipo estaba sobradísimo y era un Mundial. No, ya Ecuador va, que está de segundo, me acuerdo, estaba primero, segundo. Y terminó ahí sufriendo un poco. O la bicampeona de América, Chile, que tremendas Copas Américas y una generación espectacular y después... Chile está como Perú, se fue generacionalmente hablando, tal vez. Mira, yo creo que Perú ahora va a cambiar de técnico, eso ya va a cambiar la tabla. Chile va a cambiar mucho, eso va a cambiar muchísimo.
Paraguay yo creo que también va a cambiar, y son selecciones que son directas nuestras, o sea, y ya después te metes en el problema de Bolivia, en La Paz, más los tres grandes, o sea, es muy complicado, o sea, para bien o para mal es muy complicado. Igual puedes ir como hizo Venezuela, ir a Brasil y sacarte un punto. Sí. ¿No? Sí, es impredecible hasta cierto punto. Pues ir a Uruguay y le podemos ganar. Otro centenariazo. Que ya lo hemos hecho. Entonces tú me dices, bueno, dale. Entonces aquí se te acaba los supuestos. La especulación. Esas imágenes, Alex, que nos llegan desde Perú, desde Chile, desde distintas partes del mundo. Además, tú como migrante seguramente puedes estar un poquito más cercano a todo esto que hemos vivido, esa euforia vinotinto, el cómo la vinotinto sigue siendo ese punto de encuentro para los venezolanos, independientemente del lugar donde se encuentren. ¿Cómo has visto esta nueva euforia vinotinto a partir de este proceso de eliminatorias? Bueno, yo con mucha alegría. Yo creo que eso nos ayuda mucho a la gente de afuera, que nos une mucho, que nos da mucha sinergia, ¿no? De unos con otros por poder ver, disfrutar y seguir el partido. Pero disculpa que te lo diga, pero yo soy muy crítico con el tema de los equipos, ¿no? Yo creo que siempre hay que apuntar a los equipos. Yo creo que los equipos es lo que realmente fortalece el fútbol de un país. El fútbol de una selección es como el recreo, es como ya, y hay mucha gente que consume el fútbol de la selección como diciendo, bueno, yo consumo fútbol de la selección, voy. No, tú por ejemplo hablas con un ecuatoriano o hablas con, no, soy del MLE, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y cuando llega al Ecuador, bueno, es como, bueno, vamos a disfrutar que vivimos con la selección. Sí, es como circunstancial. Sí, pero pero ese chip cambia muy rápido en el mismo torneo local, ¿no? No, pero realmente cuando tú vas por el MLE o vas por Millonarios en Colombia, no, vas por Vélez en Argentina y va, ese esfuerzo, ese seguimiento, ese amor, ese cariño redunda realmente en la selección. Por eso cuando vas a jugar a la selección, ya es así como que, bueno, llegó el momento de comernos, ¿sabes? El postre, es el postre de todo eso. Pero lo que es el primer plato, el segundo plato, el tercer plato es tu equipo. Entonces mucha gente dice, bueno, estamos fuera y nos une la selección. Bueno, sí, pero realmente si tú quieres a la selección y quieres al fútbol venezolano, tú tienes que ir por un equipo. Y no todo el mundo va por un equipo. No todo el mundo va por un equipo. ¿Cómo luchar contra ese menosprecio histórico que tal vez le ha tocado sufrir a Venezuela como selección y como país con su cultura futbolística por la carencia de resultados positivos y creo yo escenificado en viajes como el de ayer a la selección a Perú, más allá de que yo creo que influyen otras aristas políticas, migratorias, etcétera? Pero bueno, tú que has tenido la oportunidad durante varios años, y no te estoy llamando viejo ni nada, todo lo contrario, pero bueno, creo que delante de tus ojos has montado un poquito la Vinotinto y has luchado por ganarse ese respeto, al menos continental, no diré internacional, pero yo asumo y espero que hoy en día en Conmebol o en el resto de Sudamérica nos vean un poquito distinto que hace 20 o 30 años, ¿no? Sí, pero bueno, disculpa que sea reiterativo con eso, tiene que ser a través de los equipos. Son los que te van a fortalecer como país. La selección no te va a fortalecer como país. ¿Y hacer ganar un respeto? No, nunca. Nunca, porque cuando tú llegas a un evento de este tipo, te dicen, bueno, ¿ustedes qué han hecho? ¿Sabes? Es que no hemos hecho absolutamente nada. O sea, tenemos un cuarto lugar de una Copa América y varios cuartos y una semifinal de Copa Libertadores. Semifinal de Copa Libertadores, sí, con estudiantes. Con estudiantes, ¿no? Ajá. Con Richard Páez. Entonces, ¿sabes? Ahí es donde no tenemos no hemos ganado el respeto. Y el respeto hay que ganarlo ahí, en el fútbol de atrás, de los equipos. Y porque eso te va a generar que sea mucho mejor la selección. O sea, nosotros queremos decir, bueno, llegan a las eliminatorias, no sé, ¿sabes? Como vamos a para las eliminatorias y tal. Ahora, hombre, no, tenemos que venir hace 4 años. Hace 4 años llevamos. ¿Cuándo fue el último mundial? 2018. Ahora vamos por otro mundial. ¿Y ahora que vamos a pegarnos todos? No, tenemos que pegarnos allí. O sea, lo que propones es que... ¿Cuánta gente va de la gente que está en Maturín? Ajá. Que a mí me gustaría agarrarlos todos los que estaban en Maturín. Todos los que se colearon y todo eso. ¿Sabes? Tú has ido para Huevo Monaga. A ver, Monaga. A Caudare. Ajá. Has ido a Caudare, a Lara. ¿Tú dónde eres? Yo soy Barquisimeto. Has ido ahí. Has ido muy probablemente, si haces un partido en San Cristóbal, sí.
¿sabes? Entonces eso hay una sinergia, por eso yo siempre digo que hay que respetar a los gochos. Claro. Y hay que respetar también a Caracas, cuidado. Pero tú has ido a ver a Monaga, tú has ido a ver al otro, tú has ido a ver al otro. No, yo no he ido. Tú no has ido. Tú viniste a comerte el postre. Tú eres lo máximo. Puro dulce. O sea, tú viniste a comerte el brownie. Claro. ¿Quieres ser Pedro antes de ser Pedrito? Tienes que comerte las carabotas, bro. Y ustedes que lo han vivido. Es como si uno de llegara y dijera, no, yo me voy a... El hígado encebollado. Claro, yo voy a narrar el partido y tal. Que te pasará a ti, ustedes que me ha pasado a mí. Que a ustedes les pasa. Y no digo nombre, pues no quiero perjudicar a nadie, pero bueno. Yo me chupo aquí, narro Caracas, voy en autobús, llego a San Cristóbal, 24 horas, no hay avión, vuelvo aquí, me como un sándwich, voy y tal. No sé qué, güey, llega a la selección y viene otro de afuera y narra el partido de la selección. Bueno. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo he vivido yo. Esa especie de autoridad moral que uno pueda sentir. Bueno, pero eso es así. Eso es así, eso es así. Y eso es la realidad. Es una realidad. Y en Argentina no. En Argentina no pasa eso. En Ecuador tampoco pasa eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Estás entendiendo todo lo que es el contexto del mundo del fútbol. El tipo que narra el torneo del fútbol ecuatoriano, el tipo que narra el torneo del fútbol ecuatoriano. No le viene nadie a narrar la Tri cuando va a jugar contra Brasil, no. Claro. El tipo que narra cuando el Emelec, claro. Y el tipo narra Vélez y Pablo Giral narra el partido y también narra su selección. Si ustedes están aquí chumándose todo, el Caracas Táchira, papá, y viene otro y narra el otro. Tú dices, ya va, aquí pasando algo malo. Porque bueno, como es el show, y como todo el mundo va, y como todo el mundo nos gusta, es el momento, y todos vamos para Maturín. Y el Instagram. Y el Karol G, el Instagram, y el VIP, y vamos para todo, pero estás viendo que son dos mundos diferentes. Sí. Estás viendo que son dos mundos distintos. Entonces, ¿Qué tenemos que emular aquí periodísticamente de otros países? No, es la realidad, pero es que la realidad del fútbol. Te estoy presentando una realidad que no es una realidad que no es real para el fútbol. ¿Cómo somos dos mundos? Porque en un partido Caracas, La Guaira o Caracas Metropolitanos o los nombres que tengas cuando aparezcan y desaparezcan, van 300 personas y aquí fuimos, bueno, porque está chévere, está chévere para todo, para el que vende la cerveza, para el que hace el negocio de la valla, para el de la publicidad, brother. Agarra y le dice, mira, fulanito de tal, usted es público y oye, vamos a hacer una cosa, ¿tú quieres estar aquí en Maturín con todo el show y con todo lo que estás montando? No me des todo, pero dame el 30% para poner en Valera, ¿sabes? Esa plata, 30% de Valera, porque el de Valera va a tener más fútbol, más escuelas, más cosas, y aquí, y el otro supermercado que hay que anunciar aquí, bueno, vente para acá y vamos a poner aquí, claro, entonces tú ya te vas a sentir bien. Y tú quieres ser narrador, también tienes que narrar el fútbol. Yo narraba el fútbol venezolano cuando yo narraba en Meridiano. Yo narraba el fútbol venezolano. De acuerdo. Yo narraba el fútbol venezolano y narraba el fútbol y la selección. Y hacía un esfuerzo y no me lo quitaba nadie. Y mira, no, tú no vas a narrar la selección. No sé, bueno, diré al tipo que narra la selección que vaya a narrar el fútbol venezolano. Claro, que vaya al Brígido. Que vaya al Brígido el sábado, que van 200 personas. ¿Cuánto ha cambiado este tema de los medios? Y lo digo en general, no necesariamente el ejemplo venezolano, pero desde tus comienzos en la industria de los medios de comunicación. O sea, igual, Hernán. Mira, y ahora. Sí, igual. Es igual, sientes que... Bueno, está un poquito más maquillado, hay mejores los estadios después de la Copa América, unos mejores que otros, un poquito mejor iluminación. No, pero digo los medios de comunicación. El tema del medio fatal, como gremio... No, fatal, también el tema del país nos ha ayudado mucho, ¿sabes? O sea, hemos pasado por una pandemia y que nos ha golpeado a todos y además es un problema comunicacional por el tema país que tampoco ha ayudado en lo absoluto. Los medios de comunicación han sido apoderados por parte del gobierno, muchos de ellos, y eso ha perdido pluralidad. Yo recuerdo que en mi época, lo estábamos hablando el otro día, por cierto, en el día de la preventa de Unión Radio, en mis comienzos, yo comencé trabajando, yo tenía un programa de radio que era con Tony Carrasco, se llamaba Pitazo Inicial, en Radio Difusora Venezuela, AM 790. Éramos productores independientes, buscábamos clientes y hablábamos de fútbol. Así había 500.000 opciones. Sí. Después me fui a una mejor radio, en Radio Dinámica, 1450, que era un cañón, se escuchaba buenísimo. Después apareció Radio Deporte, dentro de las que son, pero había 500.000 radios.
y te ibas de camino a Miranda y había más radios AM, y te ibas para Guarenas y Guatire, había más radios AM. Entonces hacías tu programa de radio. Ahora no puedes, no tienes esas opciones que había antes. Entonces eso ha cambiado mucho. Mira, fíjate, mi papá, que en paz descanse, cuando tuvo en 2 oportunidades la selección, como fue un hombre de radio y fue un hombre de productor independiente, mi papá fue gestor de la selección en 2 eliminatorias. Y mi papá sabía de las condiciones de la gente que vive de esto, o sea, que es productor independiente, mete 4 clientes, un tipo de boconó, va 4 clientes, una zapatería, una panadería, va y narra el partido de Venezuela, y un tipo humilde que vive de ese partido y va y narra el partido del Boconó Fútbol Club. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Entonces, todo el mundo, cuando mi papá pone inteligentemente, muy bien inteligentemente, le llegan todas las solicitudes para narrar los partidos de Venezuela, de las eliminatorias de aquella época, que eran las eliminatorias de grupo, no eran como de ahora. Claro, que fue a partir de Francia 98, grupos, sí. Eran 3 grupos. No, fue México, hizo España. No, pero digo que fue todos contra todos a partir de Francia 98. Ah, ok. Yo creo que fue que hizo 90 y 86, o creo que fue 86 y 90 mi papá, como gestor de la federación. Gestor, bueno, no, porque sí, pero lo gestionaba para que fuera rentable, porque Esquivel no lo sabía hacer. Él dijo a todas las emisoras nacionales que quieran narrar están autorizadas para hacerlo, con la única y única obligatoriedad es incluir en su pauta de publicidad a los clientes de la selección. ¿Clientes de la selección cuáles eran? Banco fulanito, cerveza menganito, eran pocos porque era como ahora, eran 8 o 9 clientes. Sí, Empresas Polar, tal. Sí, Empresas Polar, nombrarlos en su transmisión. Eso fue a partir del 86. Sí, y mi papá le decía al cliente, mira, todas las emisoras de radio que van a transmitir el partido y que tienen la zapatería fulanito, la vaina, van a decir los patrocinantes de la selección. Y todos pueden transmitir. Alcance nacional, claro. Nada, entonces claro, Radio Color de Boconó, Radio Sol de Margarita, todos venían. No había YouTube, obviamente. Todos venían, todos iban y todos Candal, no, gracias, brother, que es lo máximo, porque antes entraban 3 o 4, sus amiguitos, sus billetes, y sí, todo el mundo transmitía. Y todos transmitían. Pero claro, transmitían para allá, para un pueblecito de Boconó, un pueblecito de Yaracuy. Eso es lo que ha cambiado. Eso te da vida. ¿Por qué los gochos son así? ¿Cuántas emisoras tienen los gochos? 25 millones. Todos transmiten. Todos están escuchando. Y el del barrio. El del otro. No, son 5, 6 horas de antesala. O sea, ya lo vas a vivir, Anthony. Sí. Alex, vamos cerrando ya el episodio y yo creo que es obvia tal vez la respuesta, pero uno quisiera tener la oportunidad de escucharlo de tu propia boca, tomando en cuenta lo que significó Lázaro para este país, ¿no? ¿Qué significa tu papá para ti, más allá de lo obvio, lo familiar? ¿Y cuánta influencia tuvo en que tú te dedicaras a lo que hoy en día te dedicas? Bueno, muchísimo. Muchas gracias por la pregunta. Mi padre, bueno, ha tenido una influencia total y determinante porque uno siempre tiene como hijo de cualquier inmigrante. No, cualquier profesión que tenga tu padre, tú la asumes. Como una referencia, claro. Perdón, desde que nace, ¿no? Si tu papá, por ejemplo, tiene un lugar como este, como el Gran Horizonte, pues tú vas probablemente si eres conductor de autobús, si eres comentarista, periodista, tú inmediatamente asumes eso, ¿no? Y siempre estaba ahí como una gran oportunidad. Ha influido mucho por la admiración. Yo creo que yo he sentido siempre muchísima admiración por mi padre, muchísima. Una gran admiración por lo que significaba. Además que yo me crié de joven, de niño, en su momento más importante de su carrera, ¿no? Y eso te marca muchísimo, así, a ver, cuando tú tienes, por ejemplo, 12 años y ver a tu papá ser un ídolo popular, yo me imagino que para cualquier niño tiene que ser como lo que significó para mí, ¿no? Es decir, Dios, llegar a un lugar y paralizar el lugar. Mi padre fue un tipo que
se pasó ese nivel popular como narrador, es decir, pasó de ser un narrador, un periodista, a ser una figura popular del país, ¿no? Pero nunca abandonó ese respeto por su profesión ni su amor por el fútbol. Siempre lo mantuvo. Sí. Yo a lo mejor he sido un poquito más, no sé, gerente, he trabajado mucho más, ¿sabes? Desde atrás. Más allá que nunca he dejado de hacer lo que hago, y lo he aprovechado bien. Mi papá era muy periodista, muy futbolista, muy amante del fútbol. Y eso, bueno, eso a mí me caló mucho porque yo lo veía que nunca abandonaba. O sea, mi papá era un tipo que leía 6 periódicos en la mañana, por ejemplo. Se leía 1 o 2 libros a la vez de fútbol. Yo tengo un problema ahora muy grande. Es un buen problema, que yo heredé todos los libros de mi padre. Wow. Y yo tengo una biblioteca bestial. Pero eso es un tesoro, Alex, ¿eh? Sí, pero no sé qué hacer con ellos. O sea, te puedo hablar de unas 35 cajas de libros, por ejemplo, pero cajas gigantes, de libros espectaculares, ¿no? Y además libros muy emblemáticos porque son libros que tienen apuntes de mi papá. Y eso, bueno. Y yo no sé qué hacer con ellos, ¿sabes? Yo a veces lo digo, o sea, yo he leído ni un 10% de todos los libros que leía. Además los releía, terminaba uno, lo leía, yo traía libros de todas partes, de donde él iba o compraba libros, y yo le traía, o sea, todo eso, eso te generaba a ti un respeto y una admiración que te decía, Dios, este tipo es monstruo, ¿no? Hasta el último día, es decir, comprarse 6 periódicos y devorarse 6 periódicos en un día, 6, no te exagero, sí. Y devorárselos, ¿no? Todos, taca. Un tipo muy amante de la profesión y muy amante de todo eso. Yo tuve la oportunidad de criarme en la redacción del diario El Mundo, en la Torre de la Prensa, que para mí fue muy emocionante porque era la época como se hacían periódicos a la mano, ¿no? Era todo muy... Se diagramaba a mano, sí. Sí, era muy bonito, muy emocionante. Ojalá algún día, no sé si las universidades todavía enseñan cómo se hace. Se enseña diagramación, pero ya hay programas de diseño. No, claro, todo es diseño, pero como se hacía, mostrárselo a la gente. Claro, mostrarle cómo era el proceso antes, ¿no? El proceso era... Sí. Eso era tremendo. Alex, el hecho de conectar otra vez también con Venezuela por Fútbol Total, ¿no? Porque al final es una ventana en la que los venezolanos te han mantenido ahí y bueno, justamente ahorita estamos en Gran Horizonte y al frente está la programación de D Sports. ¿Qué significado o qué ha significado en tu carrera justamente estar ahí y estar en la pantalla de eSports, estando lejos, te ha mantenido tan cerca de tu país, con ese contacto, aunque no sea físico, pero evidentemente con el feedback de la gente? Muy bonito, yo guardo un recuerdo con mucho cariño. Ya no estoy en Fútbol Total, pero guardo un recuerdo extraordinario, tremendo. Hemos vivido cosas muy bonitas porque Fútbol Total fue todo muy improvisado, fue todo muy natural, muy real. Nunca nada estuvo escrito, nunca nada estuvo preparado. Y todo eso te genera una nostalgia. Yo creo que la palabra es eso, una nostalgia de cómo todo fue creciendo sin ningún tipo de preparación. Y fue en un lugar donde pensábamos nosotros, porque DirecTV, ahora D Sports, pues no se veía, ¿no? O sea, la gente lo veía el partido, pero la gente no veía la programación. La programación. De hecho, los programas que hay tampoco se ven ahora. O sea, la gente, bueno, no son malos, no quiero decir que sean malos, sino que la gente compiten con otros programas con mucho más, claro, más importantes y menos locales, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacíamos todo eso, lo hacíamos sin ningún tipo de expectativa de rating. O sea, lo hacíamos todo como si hiciéramos un programa en la casa con 4 amigos. Bueno, en un podcast. Es como un podcast loco, pero muy loco, donde empezamos ni siquiera, porque el podcast ustedes lo ven. Nosotros decíamos, no nos ve nadie. Entonces, claro, como no nos veía nadie, hacíamos lo que nos daba la gana. Y cuando íbamos haciendo la cosa que nos daba la gana, pues empezamos a darnos cuenta de que la gente nos estaba viendo. Y bueno, y a partir de ahí fue lo que fue, y nos divertimos muchísimo. Yo he pasado, bueno, días muy felices de mi vida con Fútbol Total, y agradezco mucho lo que ha significado Fútbol Total, ¿no?
como yo creo que también Fútbol Total está muy agradecido de lo que yo he hecho por él, porque también ha ayudado mucho a facturar y a generar muchísima audiencia después de todo lo que pasó. Pero bueno, fue una cosa que yo creo que nadie, a excepción de Pablo, yo creo que Pablo sí un poco, porque Pablo siempre tenía una idea muy centrada de lo que quería lograr como programa de televisión, pero yo creo que también a él lo sorprendió que hubiéramos conseguido tanto éxito a nivel latinoamericano, ¿no? Así que le guardo un cariño muy profundo, muy enorme a todo el equipo y con el deseo que ojalá que les vaya de verdad y que no desaparezca nunca Fútbol Total. Amén. Alex, muchísimas gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros, lo disfrutamos un montón. Para nosotros, bueno, hay admiración de por medio, evidentemente, de nuestra parte hacia ti, así que muy honrados de que hayas aceptado esta invitación, de que hayas conversado con nosotros, que nos hayas dado tu punto de vista sobre tantas cosas tan valiosas e incluso que nos hayamos permitido esa pequeña oportunidad de hacerle ese pequeñito homenaje también a Lázaro Candal y gracias, la profunda muchacho. Influencia que no solo tuvo en nosotros, sino en todo un país que creció Gracias. Viendo deportes con la voz de tu padre. Gracias Hernán, gracias Anthony, y yo los felicito y les deseo con todo cariño y amor, bueno, que sigan trabajando cerca del fútbol nacional, porque siempre, de verdad, siempre van a saber que van a tener una retribución. El fútbol siempre te devuelve lo que le das. Así Amén. Mucho éxito. Amén. Gracias, Alex. Bueno, me quedó atenta la pregunta de cómo hacían en Venezolana de Televisión en los goles de Europa, porque imagino que esos goles llevaban en cassette días después que pasaba y ahora todo es tan instantáneo, ¿eh? Eso era tremendo. Mira, te voy a explicar. Era buena pregunta, buena pregunta. Fíjate, en esa época los goles te los lanzaban, o sea, había muchos canales de televisión de afuera, pero te los lanzaban un poco random, que tú más o menos los controlabas. Tú, por ejemplo, sabíamos que los goles de Italia iban en el noticiero de la RAI, teníamos RAI en el cable. RAI 1, había una sola, no, RAI Internacional, te lo lanzaban el domingo a las 9, ¿no? De la noche. Si tú tenías que tener atención, lo grabamos en el VHS de la casa. Lo grabamos, y a lo mejor un día, pues no lo lanzaban, ¿sabes? Porque uno se amargaba, decía, no me lanzaron los goles de Italia. Yo dormía con televisión prendida, con RAI, cosa que a lo mejor a las 3 de la mañana me lo lanzaban. Pero así, yo sé con Tony Carrasco. Y al final, bueno, grabamos RAI. Televisión española. Grabamos todo. Y nos íbamos después, bajábamos. O sea, te puedes imaginar cómo se veía eso de feo. O sea, tú grababas una cosa que venía de allá en cable, en un VHS, pero llevabas para allá, lo limpiabas un poco y lo pasabas a 3/4, lo editabas y después lo montabas y montabas los goles. Pero los tenían. Los teníamos. Después le grabábamos el audio encima. No, eso de verdad era... Una hazaña. No, una hazaña. O sea, cuando ahorita un productor te dice, es que no se puede, tú dices, le dice, no, hermano. puede ser. Claro que sí se puede. No, despiértate. Esos goles, de verdad que yo decía, después le montábamos el audio y los lanzábamos al aire en Deporte Total, se llama ese programa, con Tony Carrasco. Pero sí, siempre grabamos todo. Y sí te recordamos momentos duros. Bueno, ahora sí, nos vamos. Gracias, Alex, por el tiempo. Esto es Día de Juego. Agradecerle también a Gran Horizonte, siempre tan atentos con nosotros, apoyando este proyecto, que Dios mediante seguirá creciendo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y si les gusta el episodio también compartirlo, que todo aporta, todo ayuda para el crecimiento de Día de Juego. Gracias a todos. ¿Hace falta algo más? ¿No? ¿Listo? Nos vamos. Chao.